Buenas noches, hermano, que Dios le bendiga con la paz del Señor y qué bueno es poder estar una vez más, como hacemos todos los viernes, en esta reunión donde nos encontramos para estar orando en el precioso nombre de Jesús. Y hoy, en esta noche, yo quisiera compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, donde el Señor Jesús allí le habla por medio de una parábola y como título en la Biblia Reina Valera dice los dos cimientos. Esta parábola dice en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Fíjese que aquí, en esta parábola, observamos que hay dos personajes, hay dos hombres diferentes. Hay dos tipos de casas diferentes también, o de construcciones diferentes. Pero quisiera ir un poquito al contexto histórico. El Señor Jesús, en este momento, acababa de finalizar el gran sermón del monte. Usted sabe que el sermón del monte es aquel sermón donde el Señor Jesús habla de las bienaventuranzas, también habla acerca del ayuno, de la riqueza, del tesoro del cielo, de cuál era la lámpara del cuerpo. Dios habla acerca del afán, de las ansiedades, cuando uno juzga a los demás, habla acerca de la oración, habla acerca de la puerta estrecha y aquella que era angosta, habla de aquellos creyentes que verdaderamente por su fruto los conoceréis, y también habla de esta parábola que de alguna forma nos está dejando una enseñanza tremenda. El Señor Jesús, hasta el momento, Él ha hecho una exposición clara y precisa de la ley y de los profetas. Usted sabe que el sermón del monte habla de la bienaventuranza, allí donde Jesús habla al pie de la montaña, le habla a los discípulos, a la gente, a todos aquellos que verdaderamente querían escuchar la palabra de Dios, y Dios, a través de Jesús, habla y declara una serie de leyes morales y espirituales en los cuales los hijos del reino tienen que tener en cuenta y vivir con ellos, ¿no? Ahora nuestro Señor termina este episodio, pero Él recalca la importancia de llevar a la práctica todos estos principios bíblicos, así como la consecuencia de la obediencia. El resultado de esa obediencia va a traer bendición, como el resultado de las malas decisiones que tomamos muchas veces en la vida. Traen consecuencias, pero Dios, a través de Jesús, predicaba esta bienaventuranza, todo lo mejor que Dios tenía para que el hombre pudiera obedecerla y llevar a cabo esta tarea por la cual Dios quería bendecirle. Y Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Mire lo que le voy a decir. Y también en esta parábola Jesús le está diciendo sobre edificar en la roca, y que esa es la tarea del discípulo. Y un discípulo atento responde a su maestro. Y nosotros somos los discípulos del Señor en este tiempo y tenemos que aprender de Él para poder estar atento a aquellas cosas que Él nos quiere decir por medio de su palabra. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22 al 27. Vamos a compartir en esta noche. Y Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y qué preciosas palabras son estas las que escribe Santiago, porque dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, este será bienaventurado en lo que hace. Y Jesucristo estaba hablando de esto, de los cimientos que uno va poniendo para edificar esta casa, ¿no es cierto? Cualquiera pues que hoy me oye estas palabras, dice el Señor en el versículo 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero hay otro pasaje que me gustaría compartir con ustedes, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, que dice así. El Señor le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjense que está hablando en este evangelio, según San Lucas. Lucas es uno de aquellos historiadores que hizo la recopilación de la vida del Señor Jesús. Y también está el evangelio de Mateo, de Marco y de Lucas, llamados como los evangelios sinópticos, que esto coinciden mucho en sus escritos, en sus narraciones. Por eso es importante entender desde el punto de vista desde el autor, ¿no es cierto?, qué era lo que estaba tratando de decir. Y en este caso Jesús, que estaba allí al pie de la montaña dando la bienaventuranza, de alguna forma le estaba indicando de que todas esas cosas que el Señor le estaba diciendo, anunciando, acerca de las enseñanzas estas que eran para bien de la vida del creyente, tendrían que tener en cuenta de que de alguna forma tendría que manejarse de una manera prudente para poder ser bendecidos en la vida del creyente. Por eso, esta parábola observamos dos tipos de personas, dos personajes distintos, dos hombres diferentes, decíamos, ¿no es cierto? Dos casas, dos construcciones diferentes. Y un creyente que es prudente, que verdaderamente busca del Señor. La Biblia dice que, así en Juan capítulo 14, versículo 15, que si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Qué importante saber de que cuando uno es genuino con el Señor, busca de la presencia del Señor, encuentra respuesta de parte de Dios. Jesús deja en claro la importancia de no solo escuchar las palabras de Él, sino de llevarlas a la práctica. Ese es uno de los deseos que nuestro Señor tiene para con nuestra vida. Por eso la importancia de entender de que Dios tiene lo mejor para nosotros. El apóstol Pablo decía esto, ¿no? Porque él descubre algo y lo escribe allí en Romanos capítulo 7, que el mal estaba en él. ¿Y por qué decía esto? Y si hago, en Romanos capítulo 7, versículo 20 al 21, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo con esto? De que nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a tener la tendencia de no buscar, de tener una resistencia en contra de las cosas de Dios. Pero verdaderamente, si este mal nos arrastra a pecar, o descuidamos nuestra vida de comunión con el Señor, evidentemente vamos a ser arrastrados a pecar. Por eso la comunión con el Señor es fundamental. Y la lectura de la palabra, pero no solamente la lectura, sino la aplicación de la palabra de Dios, a obedecer a Dios, porque eso es tan importante saber
cómo estamos edificando nuestras vidas. Y yo te pregunto, ¿cómo estás edificando en este tiempo tu vida? ¿Estás descuidando la oración? ¿Estás descuidando la palabra? Bueno, Dios nos llama a ser hacedores de su palabra. No tan solamente oidores, sino hacedores también. Entonces, qué importante es saber de que Jesús estaba también en esta parábola identificando a aquellos falsos profesantes que dicen ser que son creyentes, pero de alguna manera no lo son, porque están construyendo de una manera no sólida. ¿eh? Está hablando de dos tipos de construcción: aquel que edificó, hizo, acabó, ahondó, buscó profundizar los cimientos para luego construir sobre todas estas cosas. Y ahí estaba el otro que construía, pero sobre la apariencia. Quizá eran las dos casas iguales, parecidas, pero distintas, sí. Porque en el momento de la prueba, en el momento de que cuando vino la tormenta, vino el viento fuerte, huracanado, vinieron las pruebas de la vida, una se mantuvo sólida, porque estuvo basada en el fundamento, en la palabra de Dios, creyó en el Señor, y la otra no, la otra se empezó a agrietar, se empezó a decaer, y a veces la vida de los creyentes ya va a suceder eso. ¿Por qué? Porque hay muchas vidas que están creadas en función de las apariencias, y nuestro Señor quiere que nosotros busquemos en la profundidad de la oración, en la profundidad de aquellas cosas que de alguna forma nos fortalecen como hijos e hijas de Dios. El Señor Jesús, Él está comparando a dos hombres que claman ser cristianos, que dicen profesar la fe en Cristo para la salvación de su alma, pero no son, pero que son opuestos. Los dos son opuestos, uno de una manera y otro de otra, ¿no es cierto? Primero, el que oye la palabra, dice, la recibe, la escucha, la atesora, la pone en práctica, es un hacedor de la palabra. Y el segundo escucha a Cristo, acepta con ilusión y alegría su palabra, tal vez asista hasta la iglesia, a los cultos, levanta las manos, ora, pero no se pone por obra la palabra de Dios. Es un mero oidor de ella, pero vive conforme a sí mismo. Y así muchas veces el fracaso de la vida de los hijos de Dios. No es lo mismo creer la palabra de Dios que vivir la palabra en nuestras vidas. No basta con creer, no es suficiente. La Biblia dice allí en Santiago capítulo 2 versículo 19 que los demonios también creen y tiemblan. Por eso qué importante saber, hermano, que dónde está nuestro fundamento, cómo estamos construyendo nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios a través de su palabra hoy nos está hablando que estos edifican en una casa que tal vez no haya mucha diferencia entre ellas, que eran casi iguales, salvo por algo que no se parecía, que no se ve, que está debajo de la tierra, y que eso que no se ve que está debajo de la tierra se llama cimiento. Pero ¿qué es lo más importante? Ya que le da solidez, sostenimiento, base y apoyo para todo lo demás. ¿Qué es lo que le da solidez a una casa, a un edificio? El cimiento. ¿Cómo estamos construyendo? Uno de ellos quería una casa que durara, y el otro una casa que luciera. Mientras el uno buscaba la consistencia, el otro buscaba la apariencia. Uno puso su confianza genuina en Cristo. El otro deseó edificarlo más rápido con una vida de apariencia religiosa, una vida de esfuerzo, de obras y méritos propios. Y así fue el que de alguna forma cayó. La Biblia dice que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El apóstol Pablo escribe así en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, donde dice que Cristo es la roca. Aquel que fue prudente, cavó, ahondó, sobre ella edificó, y su vida, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron los vientos, cuando vino todo lo que hace aquel desafío que tenemos a veces en la vida,
esos gigantes que se aparecen, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Jesucristo es nuestro Maestro, Jesucristo es aquel que de alguna forma quiere lo mejor para nuestra vida. Por eso, qué importante es saber que cuando edificamos y cavamos y ahondamos y buscamos de la presencia de Dios, hay respuestas de parte del Señor. Él es nuestra fortaleza, como dice allí uno de los salmos. Qué importante es saber. El pueblo de Israel, en un momento determinado allí, cuando uno lee en Ezequiel capítulo 33, versículo 30 en adelante, hay unos versículos de la palabra donde el pueblo apreciaba la elocuencia, las palabras de Ezequiel, pero no el mensaje en sí. No hacían caso de la palabra de Dios y estaban edificando sobre la arena, así como el relato que leíamos recién en esta parábola, y las consecuencias de ello fueron catastróficas como nación. Ellos oían la palabra de Dios, alababan a Dios, pero no hacían caso de la palabra de Dios. Israel estaba en pleno juicio de Dios por alejarse de su voluntad y de su palabra, y fueron derrotados y llevados a cautiverio por Babilonia. Dios los llamaba al arrepentimiento, les tendía la mano y no obedecían a su palabra y a su voluntad. Qué trágico fue esto para el pueblo de Israel, por no hacer la voluntad de Dios, por no buscar y hacer caso a aquellas cosas que Dios le estaba recomendando que hicieran por medio del profeta. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra, y a veces no ponerla por obra trae consecuencias. Y el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que muchas veces nos defiende de cuántas cosas, ¿no? Pero de las consecuencias de esas decisiones, Dios permite que no nos puede sacar de esa situación. Cada decisión que tomamos en la vida trae una consecuencia. Dios te ama infinitamente. Tiene un amor incondicional. Y a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿O por qué aquello? Bueno, pero muchas veces eso es producto de lo que me pasa, de la decisión que he tomado, o de la mala decisión, o por no haber buscado en el Señor y haberme dejado llevar por mi deseo. Cuando hacemos eso es porque no estamos en comunión con Dios, no estamos fortalecidos en el Señor, porque Dios nos va a conceder la fortaleza, la sabiduría, como dice en su palabra. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará en abundancia. Y Dios quiere darte sabiduría, quiere bendecirte, quiere fortalecerte, pero depende de vos y de mí, de que cada día busquemos la fortaleza en este nuestro Dios. Dios dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Pero confiad, dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cristo venció el mundo, y Dios quiere en esta noche que nosotros confiemos en Él, que busquemos de su fortaleza, de que de alguna forma Dios tiene lo mejor preparado para nosotros que somos sus hijos. Y dice la palabra del Señor también desafíos que deja para la iglesia, para este tiempo, para que la iglesia haga esa tarea por la cual el Señor le ha encomendado. El apóstol Pablo le escribe así en 2 Timoteo capítulo 4, esto a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y qué importante es saber que nosotros amamos la venida del Señor, y que cuando uno ama la venida del Señor, va a ser todo conforme a la voluntad de Dios. Buscaremos al Señor, a pesar de las pruebas, de las situaciones. Qué importante es que este tiempo es un tiempo de búsqueda. Dice la Biblia, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarlo, que Él está cercano. Y Él está cercano a tu oración, Él está cercano a tu corazón, Él está cercano a tus necesidades.
Solamente tenés que hacer una cosa, tomar la decisión de hacer lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Ser prudente, y edificar tu casa sobre la roca, no sobre la arena ni sobre la tierra, porque eso es una señal de falta de búsqueda genuina hacia Dios. Pero cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, el Señor va a bendecir. ¿Por qué? Porque verdaderamente ese es el deseo de nuestro Dios para este tiempo. Dios te bendiga, te guarde y pueda hacer tu vida bendecida en el poder del Señor. Qué importante saber esto, hermano, que cuando le buscamos con todo nuestro corazón, Dios se manifiesta. Y Dios quiere manifestarse en espíritu y en verdad. Pero hace falta que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y deseamos cada uno de nosotros el querer ser bendecido en el poder de su espíritu. Que Dios te bendiga, iglesia, y a orar en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.